Hola, hola, hola. Huele a café y huele a arepita con mantequilla en todo el mundo. Bienvenido, bienvenida a Quijoteando Vida. Ya sabes que tus planteamientos, tus inquietudes puedes utilizar las redes sociales para hacernos llegar esos comentarios. Aquí el señor director nos deja, aquí en la parte de abajo, nos deja entonces, les deja a ustedes esa seña, ¿no? El @Quijoteando, tanto en Instagram como también en Twitter. Y tenemos con nosotros, nuestra invitada es Susana Ortega, aquí en Quijoteando Vida. Hola, Susana. Susana es psicólogo, especialista en psicología clínica en la Universidad Católica Andrés Bello, coach organizacional del IESA, profesora invitada además también del IESA, 19 años de experiencia como psicólogo clínico en práctica privada, amplio trabajo en instituciones educativas, en áreas de gerencia, de psicología y también de psicoeducación. Ahí les vamos a poner a ustedes su correo electrónico, que es susanaortegamocada@gmail.com, y nuestro tema es: sufro de ansiedad y depresión. Y ahora, ¿qué hago? Entonces le pregunto a Susana, pues darle la bienvenida. Susana, gracias por estar aquí. Hola, William. Claro. Gracias a ti por la oportunidad. ¿Y ahora qué hacemos cuando tenemos la depresión o cuando tenemos esa ansiedad? Bueno, William, fíjate, es muy común que hoy en día incluso los niños desde muy pequeños nos dicen, ay, estoy deprimido, o ay, tengo un ataque de ansiedad, y es importante entender que no todas las manifestaciones de tristeza o de preocupación son un ataque, son ansiedad como un trastorno o son depresión. ¿Okay? Sí, definitivamente, pues el mundo en el que nos toca vivir hoy en día es demandante, tiene unas exigencias diferentes a las que a lo mejor vivimos incluso hace 3 años antes de la pandemia, 10 años, 11 años antes del boom digital de las redes sociales. Y pues nuevos desafíos vienen y con ellos nuevo lenguaje, ¿no? Y esto de estar deprimido y estar ansioso parece muy común. Sin embargo, es importante entender que, bueno, que no todas las manifestaciones de ansiedad o de depresión son necesariamente un cuadro clínico o un trastorno. Ok, entonces, ¿por qué no ponemos algún tipo de ejemplo, Susana, sobre cuáles pueden ser esas señales en las que tú con tus pacientes comienzas a evidenciar que puede haber una depresión, una ansiedad de menor cuantía o leve, o ir ya a una parte que sería ya un poco más aguda, ¿no? Ok, bueno, podemos ver, por ejemplo, hoy en día preocupación general por temas comunes. Por ejemplo, hoy en día el tema de la violencia, con todo esto, por ejemplo, eventos puntuales que ocurren, la guerra, el atentado en Texas, el mismo coronavirus, vimos mucha ansiedad o inquietud o preocupación asociada a estos eventos. Esto no es trastorno, es natural, es algo que debe ocurrir, que estemos preocupados por un evento que puede ser en principio amenazante. ¿Ok? ¿Qué es lo que es básicamente la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con la preocupación sobre una posible amenaza. ¿Ok? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues bueno, todos en algún momento o en otro tenemos cierto nivel de ansiedad, podemos de alguna manera estar preocupados, podemos estar preocupados y activados. ¿Cuándo se convierte en un problema? Bueno, cuando a lo mejor esto no nos permite desenvolvernos en nuestras áreas habituales de vida. Cuando, por ejemplo, vemos un cambio sustancial en la calidad de vida. Vemos que una persona de repente tiene mucha dificultad en el área, por ejemplo, de la salud, de la alimentación, y además está teniendo dificultades en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar. O sea, por ejemplo, una persona que manifiesta tener poca motivación para ir a trabajar y quiere dormir, ¿ese puede ser un síntoma? Bueno, a veces ese puede ser un síntoma, por ejemplo, de depresión, de estar triste, de negar, el dormir muchas veces es eso, es alejarme, es separarme de esto que a lo mejor me genera. Como evadir, ¿no? Es evadir, ¿no? Una evasión. Exacto, de esto que me está generando incomodidad, miedo, temor, que, a ver, a mí me gusta ponerle a la gente como el ejemplo, o qué emoción está detrás. Detrás de la ansiedad está el temor, está el miedo, y detrás de la depresión está la tristeza y muchas veces la rabia. ¿Ok? Entonces, hay cosas que lo que es cierto es que ambos son estímulos negativos, emociones. Podemos poner un ejemplo que hayas tú manejado, evidentemente sin ponerle nombre y apellido del paciente, pero
O sea, cuando un ejemplo de eso que tú dices que detrás de la depresión puede estar la tristeza y la rabia, un ejemplo de eso. Bueno, por ejemplo, estos pacientes que te dicen, bueno, de repente estoy irritable, molesto, Ajá. todo me molesta, todo me fastidia, todo lo que me dicen de alguna manera no lo puedo controlar, no lo puedo evitar, me doy cuenta después y me siento terrible, que es otra emoción muy asociada a la depresión, la culpa. Me siento culpable por haber respondido de esa manera, pues no lo puedo evitar, estoy muy bravo y no sé por qué. Estoy muy molesto, muy irritable. Hay una sobrerespuesta emocional a un estímulo que en principio antes no necesariamente la tenía. Yo creo que es muy importante, sobre todo en adultos, pero también a veces en niños y en adolescentes, ver que cuando la conducta tiene un cambio significativo, ahí metemos la lupa. Ahí decimos, bueno, ¿qué puede estar pasando? Puede ser algo ambiental, y es válido que respondamos a algo ambiental y que estemos más sensibles a ciertos temas. Puede ser algo puntual, algo personal, algo interno o algo que se asocie con el entorno cercano de la persona. En todo caso, es importante prestarle atención a estos cambios repentinos. Ahora, quiero tomar el ejemplo de un adolescente, ¿no? Porque tú sabes que, bueno, entiendo que tú tienes hijos adolescentes. Los míos están en una etapa así ya de ¿cómo se dice?, de transición hacia ser adultos, ¿no? Y yo me doy cuenta que evidentemente cuando estamos hablando de adolescencia, no es la regla general, pero hay ciertas tendencias, y una de ellas es que es un mundo interior que uno como papá tiene que comenzar a respetar. Y ese mundo interior a veces refleja un poquito de timidez, dependiendo de la personalidad, por supuesto. Y entonces, bueno, uno puede pensar que estar tan callado y ese cambio de actitud es ansiedad, es depresión, pero al mismo tiempo también es que él está cambiando. Es así. Estas etapas de transición obviamente sí inevitablemente van a mostrarnos un cambio significativo. Cuando hablo de un cambio en la conducta habitual, es bueno, aparte de estos periodos, obviamente, donde sí es importante explorar. Porque, por ejemplo, tú a tu hijo lo conoces, por lo general. Incluso si estás aquí hoy escuchándonos es porque seguramente estás preocupado por tu hijo o por tu familia o por ti, y eso es parte de cuando el papá me dice, bueno, lo estaré haciendo bien. Si estás aquí preguntándome, es parte de lo bien que lo estás haciendo. Entonces, esa preocupación o ese conocimiento que podemos tener de nuestros hijos nos dicen que, bueno, que esto puede tener que ver con la etapa, pero cuando algo nos llama poderosamente la atención, cuando algo rompe de una manera muy abrupta con algo que fue de alguna forma, pues sí es importante verlo, aunque sea un cambio típico de la edad. En la adolescencia sí se puede dar cierto aislamiento, se puede dar retraimiento, se puede dar incluso, es habitual que el par cobra mucho más significativo que el padre, ¿no? El padre cuando estaba más pequeño era quien recurría, era quien me ayudaba, era con quien hablaba, ya no, ya es con mi par, con mi amigo, con mi compañero, con quien me entiende. Y es un poco, bueno, conocer esto, saberlo, pero yo creo que no alejarse, ¿sabes? No intrusivamente entrar, pero no alejarse, sino acompañar, estar junto a. Mira, en la primera parte de la conversación que hemos tenido, estuviste hablando en líneas generales sobre, digamos, adultos. Ahora estábamos hablando sobre los adolescentes. Entonces yo quisiera volver al tema de los adultos, al tema de hoy que sufre de ansiedad y depresión, y ahora, ¿qué hago? Ok, después que yo detecto que hay conductas que no son las habituales, comportamientos que no son los habituales, sensaciones, sentimientos que no son las habituales, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ok, fíjate, cuando yo me doy cuenta que de repente no comía cierta cantidad y empiezo a comer mucho, o me deja de dar hambre y no como nada. Cuando yo me doy cuenta que de repente dormía bien o dormía cierta cantidad de horas y de repente no las puedo dormir y duermo más o duermo menos. O sea, Susana, eso es como cuando de repente tú acabas de cenar, que además la cena debería ser algo liviano, y que de repente, wow, y sigues comiendo, y tienes como una necesidad de comer y ahí hay algo que tienes que prestar atención. Revisa. Sí, cuando pasan esto, cuando hablo de cambios es esto, por eso te lo quise como retomar, ¿no? Cuando me doy cuenta que de repente eso que antes me gustaba, ya no me gusta, ya no me llama tanto la atención. Ese hablar con mis amigos o mis amigas, ese salir, ese tener contacto con alguien,
las actividades que antes nos gustaban y ya no les gustan, en psicología le llamamos anedonia, que es falta de deseo, o sea, falta de querer hacer algo, es una banderita roja, es un llamado de atención a, bueno, ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Qué hacemos? Bueno, en principio, darnos cuenta es el primer paso, darnos cuenta que hay algo que debe ser atendido. Suena muy, muy evidente, muy tonto, pero a veces si le restamos importancia, pues no buscamos hacer otra cosa, ¿no? Si decimos, bueno, es que estoy gordita, bueno, es que sí, estoy, qué sé yo, tengo más actividad, tengo mucho trabajo, es que mi jefe me está fastidiando. Es estrés. Es estrés y esto va a pasar cuando lleguen las vacaciones y ya, que puede ser, pero que como te digo, cuando es algo sistemático, que nos afecta en muchas áreas de la vida, pues bueno, es un poco prestarle atención y reconocer que bueno, que hay algo que es distinto y que hay algo que a lo mejor me puede estar inquietando. Yo siempre creo en esto del querer es poder, es como una trampita, hay como una trampita, ¿no? Porque definitivamente nadie quiere sentirse mal, nadie quiere sentirse triste, nadie quiere sentirse preocupado. Mucha de la preocupación del paciente, por ejemplo, en consulta es, yo no quiero sentirme así. O sea, yo quiero que llegue el día en que yo no me sienta así. Oye, y lo quiero con todo mi corazón y no puedo. Claro, y además el impacto que eso puede causar sobre mi grupo familiar o mi grupo de amistades, ¿no? El yo sentirme así, los estoy impactando, ¿no? Por supuesto, la culpa, era lo que te decía, que está asociado a todo lo que es ansiedad y depresión. Hoy hablamos de ansiedad y depresión a lo mejor como un gran todo, porque bueno, son trastornos que son diferentes, que como dije antes, tienen emociones de base distintas, pero que yo les llamo los primos hermanos, de alguna manera. Por lo general se presentan juntas, puede haber síntomas de una con síntomas de otra, puede haber un trastorno diagnosticado de una, pero acompañado con síntomas de otra, un trastorno depresivo acompañado con síntomas ansiosos, un trastorno ansioso acompañado con síntomas depresivos. No todo el que tiene síntomas tiene un diagnóstico necesariamente. ¿Okay? Entonces, en este caso, en el caso de entender qué es lo que me pasa, bueno, a veces es necesario buscar ayuda profesional. El doctor Google puede servir para muchas cosas, pero no para diagnosticar. Cuando hablas del doctor Google, mira, yo no sé, de verdad, tener acceso a tanta información, yo vengo del mundo del mundo de la información, provengo de allí, pero hay veces que me sucede que si yo consulto algo en Google que tenga que ver con la salud, eso me puede a mí alterar emocionalmente más que cuando estoy con un médico, porque cuando estoy con un médico, un psicólogo, etcétera, yo tengo la respuesta en el sitio cuando estoy en consulta, pero hay quien me responde. Entonces, además que a mí me da mucha risa porque a mí me llegan pacientes autodiagnosticados. Yo sufro de ataques de ansiedad porque me pasó esto y esto. Sí, ¿cómo cuenta? ¿Llegaste hasta allí? No, porque es que yo busqué en unas páginas y decía esto y decía lo otro. Entonces, bueno, cuando uno va un poco más allá, te das cuenta que, bueno, que a lo mejor no era. Que sí, claro, que efectivamente, a ver, lo importante en todos estos temas de la salud es entender que esto es algo muy personal, muy de cada caso, muy claro, de cada quien. Y claro, la información que tenemos disponible, pues sí, es valiosísima. Y fíjate y nos que si es tan personal, ahora, si esto es tan personal, Susana, sucede también, bueno, yo creo que esto sobre todo aplica a otras generaciones. Creo que las actuales están mucho más claras, ¿no? Pero, porque antes decía uno, bueno, pero ¿para qué voy a ir al psicólogo, al psiquiatra, si yo no estoy loco? Todavía. Todavía se dice, todavía. Ajá, entonces yo quiero una reflexión tuya alrededor de eso, sobre eso, mejor dicho. Todavía existe el estigma sobre la salud mental, porque hay algo que yo quiero que lo escuchen, que lo pensemos, que lo hablemos, que es el mito de la voluntad. Como te decía, el que quiere puede. Esto no es un tema de querer, de que es que esa persona está así porque quiere. Y si quisiera, sale de ahí, no necesita ir al psicólogo porque el psicólogo o el psiquiatra van los locos, ¿no? Y esto no es un tema de voluntad, no es un tema de querer o no querer. ¿Qué es lo que yo puedo querer? ¿O en dónde está la voluntad en todo esto? En buscar ayuda, en buscar apoyo, en buscar la manera de salir de allí. No es lo que me está pasando. En la mayoría de los casos, lo que ocurre no es voluntario. William, no es voluntario, la gente no quiere sentirse mal, no quiere sentirse preocupada,
no quiere estar en un sitio y sentir que se está ahogando, que es lo que pasa cuando hay un ataque de pánico. A mí me han llegado personas después de que van a muchos médicos y cardiólogos diciéndome, bueno, me mandaron acá porque no tengo nada, pero tengo, o sea, no estoy loco, yo de verdad tengo algo, a mí me está pasando algo. Entonces no hay voluntad allí. En donde hay la voluntad es en buscar ayuda y en seguir el tratamiento, en seguir esta ayuda, en seguir, digamos, en seguir las instrucciones de esto que me puede ayudar y me puede beneficiar. Claro. Susana, ahí es donde está la voluntad. Claro, Susana, ¿nos puedes relatar algún caso que hayas manejado tú en tu consulta donde que te haya impactado, digamos, la manera en que ese paciente llega y poco a poco cómo puede ir orientado por ti, puede ir evolucionando? Sí, fíjate, he tenido muchos, pero por ejemplo, casos que llegan con niveles de tristeza muy profunda, muy profunda, que les cuesta muchísimo seguir adelante, que lo ven todo negativo y que tú desde afuera ves, ya va. No es que yo pueda estar allí y saberlo, pero es llevar a la persona, o sea, uno en terapia lo que intenta es hacer, primero que la persona se conozca, se ponga en contacto consigo misma, que pueda entender que esto que le pasa, como te digo, no es voluntario, no hay culpa allí de que yo quiero estar así o algo hice que estoy así. No, que muchas veces esto viene de atrás, viene de nuestra infancia, de nuestra Pero cuando crianza. dices tristeza profunda, ¿a qué te refieres? Porque acuérdate que tú eres psicólogo, yo no. Y quienes estamos de este lado, posiblemente para nosotros tenemos un concepto de tristeza profunda. ¿De qué manera llega ese paciente? ¿Llega llorando? A veces sí, a veces hay mucha labilidad afectiva, pero a veces no. Como te digo, a veces puede venir acompañado de rabia, puede venir acompañado de anedonia, de esto no me importa nada. O sea, Okay. No hay nada que me emocione, no hay ¿Ves? nada. Porque para mí tristeza profunda es alguien llorando. Alguien que está llorando, no, y de hecho son personas que están trabajando, que están en la calle, que tú las ves y te pueden sonreír y te dicen que todo está bien, y tú le preguntas, ¿cómo estás? Muy bien, todo chévere, pero que en el fondo viven una tristeza muy profunda, muy además muy en solitario. Y cuando dices los pensamientos negativos, ¿pudieras ahondar en eso? Bueno, eso es una parte de la intervención, ¿no? Uno intenta primero buscar la causa, buscar de dónde viene esto, qué es lo que hace que el paciente se sienta tan triste. Muchas veces en esa búsqueda encontramos parte de la respuesta y en entenderlo es ya tan poderoso que hace que cambie la mirada, pero también intervenir en los pensamientos, ¿no? En dimensionar. Yo hablo mucho de lo que es poner en perspectiva y dimensionar esto que me pasa, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco hacer pruebas de realidad, es llevar al paciente a, bueno, esto que tú me estás contando no me parece tanto a esto otro que me contaste hace rato, o sea, que tienes familia, que tienes personas cerca, que tienes amigos, pero por otro lado me dices que estás muy solo. ¿Qué pasará que no te puedes conectar? ¿Qué pasará que a lo mejor en este momento no estás pudiendo usar ese apoyo que tienes o estas personas que están a tu lado y sientes que nadie le importa? Cuando aparentemente, pues mira, tú viniste aquí acompañado por alguien, por ejemplo, y esa persona está ahí porque te quiere, y como que el verlo a veces le sorprende, y dice, bueno, sí, pero yo no lo siento tan así. Pero a veces el solo cambiar el pensamiento, el escucharlo de afuera, te hace decir, wow, sí hay algo. Hay pacientes que llegan, yo siento que nunca voy a salir de esto, de verdad. Nunca voy a salir de esto, nunca me voy a volver a sentir bien, en paz, tranquilo. Y cuando empiezan a salir, dicen, wow, jamás me imaginé que esto podía pasar. Jamás yo me imaginé que yo podía llegar a pasar un día completo sin pensar en esto que me preocupaba tanto o en esto que me ponía tan triste. Susana, y a veces esos problemas, tú dijiste, pueden ser de crianza, etcétera, pero te topas a veces que pueden llegar a ser problemas que están muy sobredimensionados y que son muy simples de poder resolver. ¿Te ha tocado eso? Sí, más allá de simples, lo que pasa sobre todo con la ansiedad, también con la depresión, es que hay lo que uno llama visión de túnel, ¿no? Y pareciera que todo está dentro de este túnel de lo negativo, donde es difícil ver otra cosa, donde es difícil salir. Entonces estás en un túnel de pensamientos negativos. En el caso de la depresión, por lo general va más hacia la tristeza, hacia el no poder, hacia la baja autoestima, la inseguridad, y en la ansiedad va más hacia
peligro, 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 algo malo va a pasar, hay una amenaza, algo me va a pasar, tengo que estar atento, ¿ok? Cuando sales del túnel y ves que hay otras cosas y le muestras a la persona, mira, tienes otros aspectos en tu vida, mira cómo hemos visto o hemos revisado todas estas otras áreas y cómo son positivas y como tienes muchas otras cosas, pues el túnel se abre. Y cuando abres el túnel, pues es posible ver más allá, es posible salir y entender que, bueno, que esa porción, eso que parecía una nube, yo hablo de una nube, la nube negra, gigante, que parece abarcarlo todo, pues se convierte en algo pequeñito y pasa. Y lo que moja, moja poquito y se puede ir. Y es ahí donde está la voluntad. No en sentirlo, no en pensarlo, sino en ver que, entender que, bueno, que a esto también le puedo dar yo algún tipo de poder, a esto también yo le puedo dar algún tipo de sentido, a esto también tiene algo que ver con lo que yo alimento. Susana, qué interesante está esto, porque esta conversación, porque yo estaba pensando ya no en el túnel, sino en el poder que tiene el pensamiento, en el poder que tiene la mente, en generar todo, digamos, es el motor, ¿no? El motor de mis emociones, de las cosas que puedo llegar incluso hasta alcanzar. Tú siendo psicólogo y además psicólogo clínico de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, ¿qué nos puedes decir sobre la enorme influencia que tiene el pensamiento ahora positivo, ¿no? O sea, pensar en positivo, que lo haga un ser humano, que lo haga el ser humano. ¿Y qué se puede lograr con eso? Es poderosísimo y abre muchas puertas. Ajá. Lo que es importante es hacerlo cuando se ha pasado por este proceso de reconocer lo que a lo mejor no es tan positivo, ¿ok? Estar en un mal día y decir, no, va a ser un buen día y ya, porque yo lo declaré, y esta especie de declaraciones y propósitos que me parecen muy buenas, pero cuando no están contextualizadas, cuando no forman parte de tu realidad, carecen de sentido, se convierten como en algo artificial. Es reconocer que algo me puede estar pasando, pero al mismo tiempo buscar una alternativa positiva. Es buscar, bueno, si no tengo esto, ¿qué sí tengo? Si me está pasando esto negativo, ¿qué me pasa? Bueno, si a lo mejor en este momento no tengo una solución para algo, ¿para qué sí tengo solución? ¿Qué cosas sí he podido solucionar? Y es ahí donde está el poder que te hace salir adelante y decir, bueno, si no es ahora, en otro momento podré. Si no es de esta manera, a lo mejor puedo de otra. En otro momento me pasó algo parecido y lo logré solucionar o logré salir porque ahora no puedo. Pero quedarse únicamente en lo positivo, sin darle el contexto de tu vida, sin reconocer que esto que te pasa, termina siendo a veces como esto que te dicen las personas, bueno, ya me leí todos los libros de autoayuda, ya escribí en el baño, en el espejo del baño, todas las proposiciones positivas, ya dije todos los mantras y me sigo sintiendo igual. O sea, a mí me sigue pasando lo que me pasa, me sigo sintiendo muy triste. Y es bueno, es reconocer que eso está ahí, es entender que, bueno, que a veces es necesario ir hacia atrás y conocernos y ver y entenderlo. Y además de entenderlo, hacer algo con eso, para después buscar, bueno, ¿qué es esto positivo? Definitivamente siempre es ir hacia allá, siempre es ir hacia la posibilidad. A mí me gusta más que hablar de control, de regulación, más claro, que de esperanza, de posibilidad. Entonces, ver en la regulación que podemos tener de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, sí, una oportunidad, una posibilidad. ¿En esa regulación, para ti, puede entrar la meditación o no? Sí, totalmente. Fíjate, hoy en día, yo conversaba contigo antes, ¿no?, de todo este tema y te decía que, bueno, hoy en día, por lo menos yo trabajo como en dos planos, ¿no? En el plano más profundo, donde se intenta ver de dónde viene esto, qué es lo que me lleva aquí, y es como, bueno, para ponerlo en términos médicos, es como, bueno, tener una enfermedad y ver qué la causa, más que atacar el síntoma, es ver qué la causa, y bueno, hacer algo con la causa, que se supone que va a hacer que el síntoma desaparezca. Pero muchas veces, como nos pasa con la gripe, necesitamos atacar el síntoma, y la causa termina, o el virus termina yéndose de alguna manera. Entonces, bueno, los antigripales que tomamos lo que hacen es atacar el síntoma. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Es lo que vemos.
es estas conductas que les estábamos conversando antes, de, bueno, no querer hacer algunas cosas, sentirme mal. Entonces, muchas veces cuando atacamos el síntoma, también de alguna manera baja un poco esto que nos está pasando. Meditación, mindfulness, todo lo que tiene que ver incluso con lo que te conecte, con lo que te haga sentir conectado a ti mismo, con esto que te haga de alguna manera. Hay personas que la respiración no les gusta. Me encontré incluso en un caso con una paciente que estábamos haciendo un ejercicio de respiración porque hablando en sesión vino una ansiedad muy, muy, muy severa y la respiración le generó más ansiedad. Entonces, bueno, utilizamos más bien una técnica de visualización cognitiva y de buscar imágenes sensoriales que lo pudieran llevar hacia otro tipo de pensamientos y otro tipo de emociones, y bajó la ansiedad. Es personal, pero definitivamente son estrategias muy positivas y muy poderosas. Hoy en día, William, se ha descubierto que uno de los mayores predictores del éxito de una persona está en lo enfocado que puede estar en su vida. Ya no es, antes veíamos en las notas, en el rendimiento académico, y los psicólogos buscábamos las notas en habilidad lectora o en lenguaje y en habilidad numérico, matemáticas, y eso era el predictor del éxito futuro. Hoy en día es el foco que tiene una persona en su vida, en conectarse con el aquí, el ahora, con terminar una tarea, predice el éxito. Susana, siempre le pido a mis invitados en la parte final un resumen para quienes se conectaron tarde, etcétera. Un resumen yo sé que, bueno, resumir media hora es complicado, pero por lo menos lo más importante, porque estamos ya en ya pasó media hora. Ya estamos listos. Sufro de ansiedad y depresión, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Por ti. ¿Qué hago? Tomar conciencia de que puede estar pasando algo, revisar, ver si es algo que puedo manejar yo por mis propios medios, haciendo, bueno, este ejercicio de cuestionarme, ver, bueno, ¿podré, no podré? ¿Esto por qué me estará pasando? ¿De dónde puede venir? ¿Con qué se puede asociar? ¿Qué cambios hubo en mi vida recientemente que me pueden llevar a...? Es normal que nos sintamos preocupados, por ejemplo, o que nos sintamos muy tristes ante una pérdida, ante un divorcio, ante un duelo. Eso no es un trastorno, es lo natural. Pero que entendamos que cuando esto se prolonga, cuando se agudiza, cuando hay riesgo, por ejemplo, de daño, cuando hay algún tipo de alerta, pues debemos buscar algún tipo de ayuda o apoyo profesional. Hacer uso de la información que tenemos disponible es muy válido, siempre y cuando tengamos en cuenta que nuestro caso es único y que tenemos que ver qué nos funciona a nosotros, a cada uno de nosotros. Todo lo que es meditación, mindfulness, respiración guiada, tapping, es una estrategia que me gusta utilizar mucho en terapia con mis pacientes. Son válidas, son muy poderosas, son muy válidas para bajar ansiedad, para un poco regular emoción y poder trabajar lo que a veces es necesario trabajar, que es esto profundo de lo que hablaba antes. No se diga más, gracias, eres una invitada permanente. ¿Verdad? Ay, gracias, William, te agradezco muchísimo porque además eres una persona tan sensible, tan conectada con todo lo que es el bienestar emocional, que no sabes la emoción que tengo de compartir el espacio contigo. Y yo la emoción contigo, así que este no va a ser el primer programa. Eso espero. Gracias. Claro que sí, Susana Ortega, psicólogo especialista en psicología clínica de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con nosotros aquí en Quijoteando Vida. Con estas entrevistas lo que siempre estamos pretendiendo es que podríamos transformar tu vida. Y esa es la idea de todo esto, ¿ok? Así que nuestra cita es todos los martes, ¿ok? Todos los martes aquí en BPI TV, Quijoteando Vida.